Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 7 de noviembre, luego de la apertura asiática. Mi nombre es José Villarreal y esto es Cultura Trading, educación financiera sin apofenia. Bueno compañeros, primero vamos a hacer un análisis de cómo se encuentra el mercado en esta apertura de semana y luego vamos a hacer un análisis técnico de lo que viene diciéndonos el precio de Bitcoin. No necesitaríamos el uso de indicadores, aunque igual saben que en el primer comentario pueden encontrar cómo yo uso los indicadores técnicos para encontrar las mejores señales de trading. Lo explico todo de manera gratuita. Bueno compañeros, vamos a comenzar. Primero que todo, podemos ver que las criptomonedas, aunque tuvieron un mal cierre en lo que fue justo previo a la apertura, no están teniendo absolutamente ningún tipo de movimiento relevante justo ahora. Nos encontramos justamente en la zona que antes fue de resistencia, en los $20.800 aproximadamente, en el precio de Bitcoin, y todas las criptomonedas se encuentran más o menos teniendo un mismo aspecto. Haciendo un rápido repaso a lo que nos dice el mercado de futuros, podemos ver el S&P 500 también haciendo exactamente lo mismo, en el mismo punto en donde cerró el día viernes, una ligera caída con respecto al mercado de spot, pero nada relevante. El mercado asiático, el Hang Seng, ha tenido una fuertísima recuperación, pero no está siendo acompañado por el mercado amplio de China, el cual está cayendo un 0,74%. Esta subida del Hang Seng no está muy bien motivada, es decir, no hay ningún motivo fundamental que la acompañe, y las caídas que estamos viendo en el mercado chino son muy de la mano con lo que se estaba anticipando el mercado, que luego terminó corrigiendo justo previo a la apertura asiática, que podemos ver en este gráfico de Bitcoin. Esta vela roja, en esta caída del 1,30%, fue cuando se dio a conocer que todo era una especulación, que no había absolutamente ningún motivo para considerar que China iba a flexibilizar sus medidas frente al COVID-0 que han mantenido hasta ahora. Y eso realmente mantiene muy preocupados a los inversores sobre ese país. Bueno, lo único realmente relevante que podemos observar es lo que está ocurriendo en el mercado de divisas y en el mercado de bonos. En el mercado de bonos podemos ver que justamente se están vendiendo los bonos de corto plazo y se están comprando los de largo plazo, haciendo más fuerte lo que es la inversión de curva de tipo, sobre todo la de 2 y 10 años, que ya sobrepasa el 0,5, pero ya estamos ahí desde hace muchísimo tiempo, no es nada grave ni difícil de entender, recordando que la Reserva Federal fue bastante dura en su última reunión. Al final de este video voy a hablar justamente sobre las especulaciones que manejo en base al discurso de Jerome Powell que tuvimos la semana pasada y cuáles exactamente las consecuencias de ese discurso en el mediano y largo plazo para el precio de Bitcoin. Ahora bien, para no desviarnos del tema, entonces podemos ver que el mercado de bonos no está augurando absolutamente nada bueno. Y en el dólar index también podemos ver que el dólar sigue subiendo, pero viéndolo a nivel técnico, no está haciendo absolutamente nada relevante. Es decir, se está prácticamente en una zona de soportes, ha reingresado en este triángulo de consolidación que ha estado construyendo. Fíjense, la parte de abajo es en los mínimos que construyó en junio, mínimos ascendentes, pero fíjense que igual en el mes de julio, en el mes de agosto tuvimos una falsa ruptura, igual siguen siendo mínimos crecientes, mínimos crecientes. Aquí tuvimos también una falsa ruptura en los últimos días de octubre, cuando el mercado se encontraba en una fuerte recuperación, que actualmente nos encontramos es dentro del área de consolidación de ese triángulo sin terminarlo de romper. De todas maneras, viendo cómo en este punto el precio, la cotización del dólar índice se recuperó al alza, me parece que es bueno pensar que este puede ser un buen filtro para pensar cuándo es que realmente se va a romper este triángulo de consolidación. Me explico con detenimiento. Romperlo puede considerarse esta área, pero al ver cómo se recuperó a partir de este punto, este filtro sería perfecto para considerar que realmente vamos a reanudar una tendencia bajista para el dólar index y muy alcista para lo que vienen siendo otras divisas si se diera. Es decir, si el dólar index pierde realmente los 108, los 109,5 y cierra por debajo en este gráfico de 4 horas, estaría construyendo mínimos decrecientes y al mismo tiempo también estaría construyendo
un tercer máximo decreciente. Bueno, no, ya sería el cuarto máximo decreciente. Es decir, si a partir de que llega a esta zona no rebota al alza, sino que más bien construye un mínimo por debajo de los 109.5, pudiéramos comenzar a hablar de una fuerte tendencia alcista, porque estaría justamente confirmando la ruptura de este canal de consolidación a la baja y estaríamos diciendo que el dólar index debe caer con fuerza. Fíjense que la proyección que se puede hacer sobre ese rompimiento sería la siguiente. Es decir, que si pierde el 109.5 a la baja, muy probablemente lo estaríamos buscando en el 106.5. Eso sería muy alcista para las bolsas y para todos los mercados en general, no solamente los mercados de divisa, porque este dólar fuerte es lo que tiene perjudicado a prácticamente todo el mercado, ya que un dólar fuerte no permite que las exportaciones se puedan hacer de manera más económica. Es decir, un dólar fuerte realmente desfavorece a todas las compañías. Y de una u otra manera eso siempre salpica a todos los capitales de inversión y capitales especulativos como Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, pues no las tenemos todavía todas con nosotros, sin embargo, pues ver esta construcción de mínimos decrecientes y estar en la base del canal de consolidación puede ser algo bastante positivo, pero aún estaría por verse. Es decir, aún le queda, como les digo, romper la línea de soporte, que es la clave de todo, donde se encuentra actualmente, es decir, que pierda tanto el 110.5 y para si queremos darle un filtro adicional para realmente confirmar el movimiento hasta el 109.5 sería clave. Ahora bien, ahora sí ya viendo este repaso y sabiendo perfectamente que el mercado de los bonos no anticipa nada bueno y que el mercado de divisas está indeciso, ¿qué es lo que podemos ver que nos está diciendo el análisis técnico de las criptomonedas? Vamos a leer como siempre la de principal capitalización. De todas maneras, si tienes alguna interesante, puedes dejármela en la caja de comentarios y con mucho gusto yo la analizo en mi próximo video. Fíjense, aquí hay cosas muy importantes que tenemos que observar. Primero que todo, vamos bastante bien, es decir, todo pareciera anticiparse a que vamos a tener un diciembre bastante positivo. Lo único que lo único que pudiera cambiar ese escenario realmente alcista sería la pérdida de los soportes clave. Y en este punto, el soporte clave está en los 20.000, exactamente ahí. Fíjense, fue zona de rechazo en diferentes puntos y ahora es zona de soporte que se ha respetado. Mientras no se pierdan los $20.000, esto es muy alcista. Pudiéramos comenzar a sospechar que se tienen algunos problemas si se llegara a perder esta directriz, que también incluso se encuentra algo lejos, en los $20.250 aproximadamente. Ya a partir de aquí, un cierre por debajo de los 20.250 es como para ponerse bastante nervioso. Eh, Sin embargo, es justamente en este punto, al ser la directriz alcista, en donde muy probablemente el precio rebotara al alza. Los 20.250 son zonas que todavía son de compra y sabiendo que se puede ubicar un stop loss en este soporte que ha funcionado en tantas veces en el pasado, viene siendo la mejor de las opciones. Siempre y cuando sabiendo que si perdieran los 20.000, muy probablemente ese cierre a partir de este punto ya nos haría cambiar el sesgo de alcistas a bajistas. Ya yo no estaría pensando en largo bajo ninguna circunstancia si pierde los 20.000. Pero entre los 20.250 y los 20.000, este es un tramo que muy probablemente tanto yo como muchos otros especuladores estamos pensando en abrir largos para posiciones, lo que puede ser coberturas si el precio de Bitcoin continúa una tendencia alcista o simplemente ver cómo se termina, hasta dónde se puede aprovechar. Siendo poco ambicioso, simplemente hasta los máximos anteriores de los 21.400 sería una excelente toma de beneficios pensando en este rebote que pudiera darse. Ahora bien, ¿qué es también lo que podemos entonces comenzar a ver en otras criptomonedas? En el gráfico de Bitcoin, como les digo, esto es alcista. Las caídas todavía siguen siendo para comprar a nivel técnico, sin ningún otro tipo de análisis más profundo, que ya iremos para ello. Pero podemos entonces concluir que simplemente es alcista. Y ya está. Hasta los 20.000 es y seguirá siendo alcista. A partir de los 20.000 ya no se puede comenzar a seguir creyendo en ese movimiento. Ahora bien, en el caso de Ethereum, lo que podemos ver es un poco más de lo mismo.
La directriz alcista se encuentra muchísimo más abajo, pero muchísimo. No, Ethereum realmente rompió la zona de lateral con mucha fuerza. Y la zona de la directriz de los máximos crecientes realmente se encuentra muy lejos. Es decir, en Ethereum, para que se hable de un cambio de tendencia, sería una caída que se ubicara el precio muy, muy lejos. En los 1375 aproximadamente, en estas áreas, es en donde ya yo comenzaría a pensar en cortos y no en largos. Actualmente vemos que se están construyendo, son mínimos crecientes. Vamos a acercarlo un poco. Fíjense, se daría así. No es muy notorio el crecimiento de los mínimos, pero ahí está. Es este. Y actualmente, pues perder esta directriz no nos dibujaría, pero para nada algo bueno. Pero de todas maneras, la directriz principal es la de abajo, la de los 1350. Simplemente, actualmente, mientras el precio no pierda los 1550, esto es bastante positivo. De todas maneras, incluso no pudiéramos estar pensando tan fácilmente en un corto, viendo que se ha conformado esta área de soporte tan fuerte en los 1525, que está ahí mismo. Entre los 1550 y 1500 aproximadamente son todas zonas de compra, porque aunque no se dibuje exactamente así la directriz, de todas maneras la pudiéramos ver de esta manera y seguiría siendo totalmente válida. Es decir, toda esta área entre los 1500 y los 1550 son zonas de compra. Mientras no se pierdan, todavía estaríamos hablando de que se mantiene muy firme en su tendencia alcista y las proyecciones que se pueden hacer viene siendo venir a buscar la resistencia anterior, que viene siendo los 1760. En los 1760 hay una resistencia lo suficientemente fuerte en donde yo no sostendría una posición en largo, o al menos me retiraría del mercado hasta ver que la rompa al alza. Pero pensar que el precio de Ethereum va a comenzar a corregir con fuerza a partir de donde se encuentra actualmente no tiene mucho sentido. Cuando mucho, hasta los 1700, los 1550 o los 1500 cayendo más de lo esperado. Y vamos a ver entonces, primero Binance Coin, que también esta es realmente, y yo se los he estado comentando hace muchísimo tiempo, la criptomoneda que mejor le está yendo en este nuevo rally alcista que estamos viendo. Es más, si se dan cuenta, se está rompiendo la última resistencia realmente importante que tenía, que estaba en los 330 dólares. Este cambio, esta criptomoneda realmente lo está haciendo muchísimo mejor que los demás. Se puede ver tanto en el mercado de capitalización como en diferentes temporalidades. Fíjense, no solamente se ha alejado de la directriz del movimiento bajista, pero muchísimo. Esta era la directriz del movimiento bajista que llevaba acompañando a Binance Coin desde el año pasado. Y no solamente la ha roto al alza, como otras criptomonedas ya también lo han hecho, sino que ha construido un nuevo máximo creciente por encima del anterior. ¿Por qué? En agosto ya la había roto mucho antes de lo que lo hizo Bitcoin, ni Ethereum, ni otras criptomonedas. No solamente que lo hizo desde mucho antes, sino que ahora recientemente ha construido un nuevo máximo por encima de los máximos anteriores. Y esta línea roja realmente era una línea que definía realmente muy bien cuál era la diferencia entre una tendencia alcista y bajista. Vamos a verlo en el semanal. Fíjense la fuerza que tiene esa directriz. Fue soporte durante muchísimo tiempo, resistencia justo cuando comenzó su bull run alcista en el 2021. Prácticamente aquí no se puede notar mucho, pero ya al final sí. Aquí fue resistencia, resistencia, soporte. Ya a partir de septiembre del 2021 lo vimos como soporte una vez, soporte dos veces en enero, soporte en febrero, el 21 de febrero. Luego aquí ya la perdió definitivamente el 9 de mayo. Luego fue resistencia el 8 de agosto y actualmente fíjense cómo ya lo ha roto y en el gráfico semanal se ve que tuvo su cierre por encima y ahora es soporte. Los 330 dólares en el caso de Binance Coin es una zona realmente clave que mantenga. Y mientras la mantenga, siempre se debe pensar en movimientos alcistas. Actualmente vemos que el precio está luchando contra su directriz alcista, que es una directriz que tiene bastante empinada, pero no tiene, como les digo, el soporte clave no sería esa directriz alcista, sino los 330 dólares.
perder los 330, realmente muy probablemente ya esté acompañando una caída en otras criptomonedas y ya no sería para seguir pensando en largo. Pero de todas maneras, es la que mejor pinta ha estado teniendo, y al ser la que ha roto todas las resistencias por la parte de arriba, es la que más futuro puede terminar teniendo si tenemos un mercado alcista por el resto del año. Es decir, los últimos máximos anteriores en los $360 es clave que los mantenga, pensando que no va a continuar. Pero una ruptura nuevamente por encima de los $360 muy probablemente no tenga un techo fácil de dibujar a nivel técnico, porque se dan cuenta es que no tienen muchas resistencias fuertes en el corto plazo por la parte de arriba. No las tiene. En el gráfico diario vamos a verlo otra vez. Fíjense. Aquí está claramente. La próxima resistencia realmente clave es aquí en los $366. Como que justo antes de que comenzara esta caída tan fuerte que tuvo, fue la última resistencia que visitó. Estaba un poco por encima de donde llegó recientemente. Ahí muy probablemente encuentre algún tipo de resistencia en los 366. Pero es de cuestión de que todavía llegue hasta allá. Por ahora, a mí me parece que las oportunidades están bastante más claras en otra criptomoneda que no haya perdido la tendencia, la línea de tendencia alcista. Pero de todas maneras, ver cómo ha tenido tan buen desempeño me deja pensar que muy probablemente en el mediano plazo, cuando terminara de dar una buena oportunidad de compra en una zona baja, será la mejor oportunidad de compra. ¿Dónde lo puedo esperar yo? Pensando que no pierde los $330, justo ahí en los 330. Y de perderlos, y viendo que las otras criptomonedas están desenvolviéndose muy bien y el mercado también, en los 316, que fue zona de resistencia, y aquí fue zona de soporte. Es ahí en donde hay suficiente volumen acumulado como para pensar que es una zona un poco más segura. Igual no me gustaría, porque ya estaría por debajo de resistencias importantes, pero igual, como les digo, es la que mejor desempeño está teniendo de todas las demás, por justamente esa formación de máximos crecientes constantes. Y Cardano, que siempre es la que da las mejores oportunidades en corto, también se ha ubicado nuevamente por encima del 0,4 y está luchando por mantenerlo actualmente. Fíjense cómo ha estado luchando nuevamente contra la zona de resistencia de los 0,44 ya por segunda vez. Estas parece que terminan siendo las mejores zonas de venta, sobre todo porque es la última directriz del movimiento bajista. Mientras no pierda los 0,40, mientras no rompa al alza los 0,44, no se puede comenzar a pensar que puede haber un cambio de tendencia. Pero ya no se ve tampoco fácil que los vaya, ¿cómo es? Que sigamos en una tendencia bajista, que esa es la clave del día de hoy. Podemos ver máximos crecientes, máximos crecientes, máximos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes. No se sabe exactamente hasta dónde, pero pueden ser mínimos crecientes. Mientras no pierda nuevamente los 0,38, que viene siendo justamente el primer mínimo creciente, o por lo menos que perdiera los 0,385. Mientras no pierda los 0,385, que fue este último mínimo creciente, no pudiéramos estar hablando de que Cardano va a reanudar su tendencia bajista. Y yo especulo, y ya como esta es la última criptomoneda, vamos entonces a caer en el tema de la especulación para el mediano y en el largo plazo de lo que está ocurriendo. Y yo especulo que muy probablemente vamos a reanudar una tendencia bajista, muy probablemente antes de diciembre, y que todo esto que está ocurriendo es por un efecto psicológico que se llama el efecto del perro pavloviano. Voy a recordarles algo muy rápido. Mi canal de Cultura Trading se llama así porque yo estudio lo que son los patrones psicológicos que llevan al mercado a comportarse de una manera específica. Yo hablaba en uno de mis primeros videos sobre lo que era la apofenia. La apofenia es una enfermedad que sufren los traders, y no solamente los traders, sino muchas personas, y que se basa en un fenómeno mental que te lleva a ti a hacer asociaciones de dos cosas que no tienen relación, pero cuando las ves que ocurren en el mismo momento, tú las asocias. Como, y lo decía en mi video sobre la apofenia, que pueden encontrar en mi canal, de que se enciende la luz y te pica la cara y tú dices, ah, claro,
ahora me pica la cara porque se encendió la luz. ¿Verdad que no tiene sentido? Bueno, exactamente eso es lo que nos han acostumbrado a nosotros. ¿Y cuál es exactamente ese fenómeno de que se prende la luz y ahora me pica la cara con las criptomonedas? Pues muy sencillo. Y yo he sido partícipe de ello. Cuando el SP500 sube, las criptomonedas suben. Y si el Nasdaq está acompañando el movimiento del SP500, las criptomonedas suben porque sí. Y es porque hay una fuerte correlación entre dos cosas que no están relacionadas, como es el mercado de cripto y el mercado de un índice de los Estados Unidos, pero ya se ha creado una asociación mental en los inversores que lleva a pensar a que, bueno, como uno sube, pues el otro también. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, que todas las criptomonedas están teniendo una subida, por ejemplo, en el caso de Bitcoin no son tan considerables, pero otras criptomonedas sí, como en el caso de Ethereum o Binance Coin, como pudiéramos decir hasta Cardano, que también se recuperó bastante. Pero lo que realmente está ocurriendo es que es el SP500 el que está subiendo. Y entonces es ahí en donde nos tenemos que plantear. Y es que acaso eso va a cambiar. Eso es lo que yo estoy especulando. Y voy a especificar por qué. ¿Qué es lo que lleva a que el SP500 esté subiendo? Pues primero que todo, estamos en la final. Ya se acabó el blackout de recompra del SP500. Y al haber finalizado el blackout de recompras, y recordando que justamente son las recompras de acciones propias las que generan que el SP500 cotice en donde está, porque es la principal mano fuerte que compra en el mercado, es decir, las acciones que se compran a sí mismos representan más del 60% de las compras que hay en el SP500. Evidentemente, cada vez que estamos en blackout de recompras, al SP500 le va mal. Cada vez que salimos del blackout de recompra, el SP500 se recupera con fuerza. Cuando salimos del blackout de recompras, justamente comenzamos a salir en los primeros días de noviembre. Y pudieran decirme, bueno, pero es que si comenzó los primeros días de noviembre, estas compras no se ven muy notorias, porque es lo único que hemos estado haciendo en noviembre es caer. Sí, pero también les recuerdo que evidentemente teníamos la reunión de la Reserva Federal y las recompras no iban a aparecer a menos de que se buscaran soportes realmente claves, es decir, comprar en la parte de abajo. Como esto fue lo que se llegó a tumbar el mercado, el discurso de Jerome Powell con todo y lo agresivo que fue, y es precisamente porque las recompras de acciones propias hicieron su efecto de soporte para que esto no se desplazara como a fuerza hacia abajo. Y hasta aquí llegó, y ya estas fueron todas las recompras, y ya el Moon. No. ¿Qué ocurre? Muy probablemente esas recompras de acciones propias van a estar en el mercado de manera permanente como un soporte que no va a dejar que el SP500 caiga con fuerza, tal vez a lo largo de todo el año. Pero, es decir, lo que queda de año. Pero por la parte de arriba tampoco no es nada fácil que suba porque tenemos diferentes eventos. Por ejemplo, durante esta semana tenemos lo que es el dato de la inflación del mes de octubre, que lo vamos a tener el día miércoles. Tenemos las elecciones de medio término, que son extremadamente importantes y que muy probablemente van a ganar los republicanos. Ese es un evento que también se va a descontar por el mercado. Y luego la próxima semana tenemos el vencimiento de opciones del mes de noviembre, que justamente es el tercer viernes de cada mes, con vencimiento del VIX el día miércoles de la semana que viene. Luego vamos a tener una semanita de descanso, justamente la última semana de noviembre, para luego tener la siguiente cita a la Reserva Federal, en donde nos van a volver a echar ácido y todo va a ser terrible. Entonces, ¿qué es lo que se puede especular que pueda hacer el SP500? Pero es por qué. ¿Por qué siempre se van a construir mínimos crecientes? Porque simplemente en cada oportunidad que tengan para ejecutar su plan de recompra que se va a finalizar de aquí a diciembre, muy probablemente van a estar en este plan. Y cada vez que estemos en zonas importantes en la parte superior, probablemente muy cercano a máximos anteriores, van a vender. Y no van a vender ellos mismos, no son los que están ejecutando las recompras, son los especuladores los que van a vender. Porque evidentemente el dato de la inflación muy probablemente va a salir mal, es decir, que no se va a ver una fuerte reducción en la inflación subyacente, que la anualizada todavía va a estar tal vez sobre el 8%, entonces va a caer.
pero nunca va a caer construyendo un mínimo por debajo porque vuelve a aparecer la gran fuerza misteriosa de la recompra. Luego tenemos la semanita de descanso, vamos a ver máximos por encima y luego vamos a, entonces a tener la caída previa a la reunión de la Reserva Federal y luego el ácido de Jerome Powell y luego va a continuar su movimiento alcista. Pero esto, compañeros, es lo que a mí me llama la atención. El efecto de la principal fuente alcista del mercado de la recompra solamente afecta al S&P 500. Las recompras de acciones propias nada tienen que ver con dinero de las criptomonedas. Actualmente simplemente se sube como justamente en el rebote de acompañamiento de las criptomonedas hacia estos mercados, las criptomonedas en este caso, pero no porque realmente haya un motivo fundamental. No hay probabilidades de que realmente tengamos un diciembre verde para las criptomonedas, pero sí puede ser que ese efecto ocurra en el S&P 500. Y el mismo fenómeno que les estoy mencionando de las recompras de acciones propias están, vamos a decirlo, bufeadas, incentivadas en este año particularmente porque a partir del 2023 vienen con impuesto, de manera de que para evitar el impuesto se puede que se ejecuten más recompras de las esperadas o de las necesarias, pensando en evitar evadir ese impuesto que vas a tener que comenzar a pagar a partir de las recompras en el 2023. Entonces tienes un incentivo para ejecutar más recompras que las de costumbre y son las recompras la principal fuente de dinero del mercado del S&P 500. Entonces, ¿qué es lo que yo especulo? Y en conclusión, que el S&P 500 no va a caer, que el S&P 500 muy probablemente no vaya a romper fácilmente los 3.500 nuevamente, independientemente de lo que ocurra, pero eso no significa que los mercados de riesgo los van a acompañar, ni siquiera el Nasdaq creo que lo vaya a acompañar. Creo que simplemente lo que va a ocurrir es que se va a fortalecer mucho lo que son los índices americanos, que eso también va a ir de la mano con subidas en el dólar index, pero no creo que eso vaya a acompañar en el mismo movimiento a las criptomonedas ni a los mercados de riesgo. Por lo que, como siempre les digo, los que se anticipan son los que pierden. Esto es una tendencia alcista y aún no hay suficientes síntomas para poder identificar que se ha perdido. Pero muy probablemente esos síntomas van a aparecer, sobre todo durante esta semana con el dato de la inflación. ¿Qué me lleva a mí a concluir esa idea que no creo que se la hayan escuchado a otra persona, porque personalmente yo no se la he escuchado a nadie más? Lo que está ocurriendo con el mercado de los bonos. Es muy preocupante ver las rentabilidades tan altas que están dando los bonos, porque esto es un mercado sin riesgo. Es decir, tú sabes que el gobierno de los Estados Unidos no va a quebrar y también sabes que te va a pagar. Y están dando rentabilidades lo suficientemente jugosas, ya del 4.6% en el bono de 2 años, pero incluso los de más corto plazo, los de un año ya dan 4.7%. Son bonos que son extremadamente seguros de tener y de rentabilidades muy altas. Y cualquiera me pudiera decir a mí, pero es que no estás considerando la inflación. Un 4.7% teniendo un 8% de inflación no tiene sentido. Pero, compañeros, tengan en cuenta que si la Reserva Federal, si la Fed pivota, si la Fed toma una decisión porque algo se rompe o algo no le gusta y va a volver a regalar plata al mercado, lo primero que tiene que hacer es comprar bonos, por lo que los bonos van a caer su rentabilidad, pero sube su cotización. Entonces tú o ganas con la rentabilidad o ganas porque van a subir a lo maldita sea antes que todo el mercado. O sea, así, con una fuerza inconmensurable, la subida que van a tener los bonos y su caída de la rentabilidad también va a ir de la mano con esa subida de los bonos. O sea que tú o ganas con la rentabilidad o ganas con el aumento de la cotización si la Fed pivota. Y si los bonos no están descontando eso tan fácil que les estoy diciendo, es porque están claros de que Jerome Powell no va a pivotar, no va a dar su brazo a torcer. Y ¿por qué los bonos no están acompañando entonces ese movimiento? Pues porque se enteraron en la reunión de Jerome Powell cuáles eran las intenciones que tenía la Fed. Y la intención que tiene la Fed con respecto a los tipos de interés es muy sencilla. Sí, van a reducir la velocidad con la que suben, pero también dicen que van a llegar más lejos de lo que el mercado ya estaba esperando. Y eso fue un torpedo
y todo el mundo lo describe como tal, un torpedo que nadie se imaginó que fuera a decir. Ya todo el mundo hacía la idea de que el techo de las subidas de tipo de interés iba a ser los catastrofistas en el 5%. Y ya los catastrofistas se fueron al 5.5% y ahora los moderados están en el 5%. Porque él fue muy claro y muy duro, muy conciso, muy directo con su mensaje de que el mercado estaba considerando que las subidas estaban llegando a su fin y que la desaceleración nada tenía que ver con eso. La desaceleración simplemente es de que ya intentaron recuperar el tiempo perdido y ahora tienen que enfrentarse a nuevos problemas. ¿Cuáles son los nuevos problemas que ellos están viendo? Primero que todo, que la inflación no está remitiendo. Si la inflación les estuviera dando algún síntoma de que eso fuera así, ya estuvieran un poco más tranquilos, pero no es el caso. Y segundo, si la Reserva Federal está dejando claro que no tiene un panorama bastante claro, ¿qué es lo que espera? Dejar que los tipos de interés se permanezcan durante mucho más tiempo al alza y que no va a bajar los tipos de interés en el 2023. No dejaron claro eso, pero sí dejaron claro que igualmente los iban a dejar durante mucho tiempo. Y ya para cerrar el discurso de Jerome Powell, lo que realmente fue, vamos a decir, lo peor de su discurso fue justo al final, cuando dijo que cada vez veía más claro que la ventana para un aterrizaje suave estaba muy lejos. Y en palabras muy sencillas, que nos vamos a crashear, que esto va a caer y que vamos a caer con fuerza. Y que él, y también dejó claro que eso no lo va a llevar a él a recapacitar, porque una caída en las cotizaciones del mercado no van a hacerlo recapacitar sobre las subidas de tasas de interés, y citó a las subidas de Volcker, con las super agresivas subidas que tuvo Volcker en su tiempo como presidente de la Reserva Federal, y el grave error de Volcker. ¿Cuál fue el grave error de Volcker? Que ante los primeros síntomas de que la inflación estaba remitiendo y que ya había metido a los Estados Unidos en una recesión, bajó los tipos de interés. Y los bajó de golpe, decidió arbitrariamente que tenía que regresar a cotizaciones muy bajas, los tipos de interés, que evidentemente en aquel tiempo no existían los tipos a cero, esto se lo inventó esta gente, pero los bajó bastante. Y luego, pocos años después, volvieron a tener una inflación con un pico por encima del anterior. Es como decir que Jerome Powell se descuide y durante el 2023 o 2024 tengamos una inflación por encima del 10 en los Estados Unidos. Un grave error, ¿verdad? Y lo cita y dice claramente, nosotros no vamos a cometer el error de Volcker bajando los tipos de interés antes de tiempo o siendo más flexibles de lo que Volcker fue en su tiempo y pensando que habríamos acabado con este problema antes de lo previsto. Más claro no pudo haber sido Powell con respecto a que esto no puede continuar al alza. Y entonces, ¿por qué el SP500 sigue subiendo? Ya lo respondí, porque la fuerza inconmensurable, la fuerza increíble e indetenible, el maremoto del dinero, de las acciones, de las recompras propias y intentando evadir ese impuestico del 1%, van a mantener el mercado al alza. Fíjense, esta fue la caidita, la ruptura de la directriz de los mínimos crecientes fue lo único que generó eso, pero no se desencadenó una muy fuerte caída. Es más, realmente ni siquiera, como es, aunque sí se conformó un mínimo por debajo del mínimo anterior, no se perdió un segundo mínimo, es decir, no fue una caída muy vertical, no fueron las típicas caídas de se sube por las escaleras y se cae por el ascensor. Todo esto que les estoy diciendo lo dijo y no resquebrajó el mercado, simplemente sí, ajá, hasta ahora no tiene tan buena pinta como lo había tenido antes, evidentemente, cuando estábamos sobre la directriz, pero vuelvo y repito, el SP500 la tiene clara y la tiene fácil precisamente por las recompras de acciones propias. Pero el mercado de bonos está sangrando y está claro, como no está afectado por ese fenómeno del mercado, evidentemente, fíjense, aquí se ve claramente cómo simplemente se perdió una pequeña directriz y aún no estamos por debajo de los mínimos del año, que los mínimos del año los vimos fue el 13 de octubre. Perfecto. Entonces podemos ver que, aunque no tiene tan buena pinta, todavía se encuentra, pudiéramos decir, en un rango, es decir, por encima de los mínimos del año y se cayó un poquito y ya está. Se encuentra más o menos aproximadamente en la mitad.
Pero miren lo que hizo el mercado de los bonos, el de 10 años, que es el que la mayoría de los operadores hace. Primero, el máximo más importante que se alcanzó realmente fue el 21 de octubre. Y actualmente está bastante cerca del 21 de octubre. No hemos construido mínimos crecientes en las rentabilidades. Recuerden que la cotización va al revés, es decir, mientras la rentabilidad sube, los bonos caen. Perdón, mientras las cotizaciones caen, es decir, mientras los bonos bajan, las rentabilidades suben. Y podemos ver, pues precisamente, mínimo creciente y luego, o máximo creciente, perdón, mínimo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente. Y aquí, pues, no se ha definido, pero no tendría para nada la pinta de que se vaya a devolver. Y diciendo Jerome Powell y sabiendo que el mercado de futuros de la Fed ya está cotizando que los tipos de interés se van a ir hasta este punto, significa que las rentabilidades van a subir mucho más y que muy probablemente pues, los bonos van a caer para que las rentabilidades suban, haciendo aún más difícil que compañías del S&P 500 puedan competir en dividendos con lo que es un bono en 5 años. No está para nada fácil que se pueda recuperar el mercado de las criptomonedas a todas esas noticias. Y entonces, ¿por qué subimos? Y vuelvo y repito con calma, simplemente subimos por el efecto psicológico de que como vemos que el S&P 500 no cae con fuerza, pues esto es alcista. Y no vamos a operar contra tendencia mientras no se pierdan los soportes claves, mientras no pierda Bitcoin los 20.000. Esto todavía puede seguir subiendo y todavía podemos seguir bajo ese mismo dopaje de la idea original de que como el S&P 500 sube, pues nos vamos para el alza. Y muy probablemente muchas criptomonedas van a hacer acompañamiento a este movimiento. De todas formas, entonces, ¿cuál puede ser entonces la clave para que el mercado se dé la vuelta? La fundamental, la que yo estoy siguiendo, es lo que va a ocurrir con el dato de la inflación. Si eso llegara a hacer que el Bitcoin perdiera los $20.000, como les digo, ya no estaría de nuevo pensando en movimientos alcistas, sino bajistas. Y de una o de otra manera, otras criptomonedas se están viendo afectadas por sus propios fenómenos. Por ejemplo, Binance Coin se ha descorrelacionado de otras criptomonedas porque por la inversión que hizo en Twitter. Todo el mundo especula que en cualquier momento van a decir que Binance va a hacer un mecanismo de pago para lo que se ejecute dentro de Twitter y eso va a ser muy alcista para Binance y el mercado se ha anticipado con la subida que ha estado teniendo. En el caso de Ethereum, pues a la red le está yendo bastante bien, ya pareciera que se hubiera descontado todo lo que se tiene que descontar por la actualización del merge. Y Cardano, como de costumbre, es que nunca tengo nada bueno que decir de Cardano. Todo este movimiento alcista que estamos viendo en Cardano se debe a que Charles Hoskinson, el creador de Cardano, dijo que nos tenía una sorpresa. Y la sorpresa, compañeros, no es ni más ni menos que es algo que no se sabe. Y como no se sabe, pues evidentemente si tú tienes un corto abierto, tú huyes por tu vida porque no sabes qué es lo que te va a pasar. Y como todo buen movimiento alcista, comienza con un fenomenal cierre de corto, que fue este movimiento original. Y esto que estamos viendo actualmente y lo que se sabe hasta ahora es que esa sorpresa será develada en un evento que va a ocurrir entre el 19 y el 21 de noviembre. Por lo que compra con el rumor y vende con la noticia. Actualmente entrarle a Cardano a la baja, pues primero tendría que ocurrir el fenómeno de que pierda los mínimos que ha estado sosteniendo el precio. Es decir, que perdiera cuando poco los 0.385 que estuviéramos viendo a Cardano en estas áreas, ya muy probablemente me lleve a mí a pensar de que independientemente de esa sorpresa que nadie sabe lo que es, pero al mercado le encantan las sorpresas, sí, claro. Entiéndase el sarcasmo, el mercado no hay nada que más le disguste que la sorpresa. Al no saber lo que es, no quieres abrir un corto. Pero a partir del 19 o 21 de noviembre, cuando ocurra que se devele la gran sorpresa, muy probablemente podamos ver que se reanuda la tendencia bajista de Cardano con fuerza. Muy probablemente, ya previo a eso, las otras criptomonedas se hayan decantado por una tendencia. Pero
realmente intentar aprovechar alguna posición a la baja, nadie puede adivinar cuál es el techo. Y yo no lo estoy intentando hacer. Tampoco los incentivo que sigan lo que yo hago, pero yo siempre soy bastante transparente con ustedes referente a lo que yo pienso. Y yo pienso que aquí no estamos para abrir cortos, estamos para abrir largos, en todos los puntos en los que yo estaba mencionando el día de hoy. Me parecería que la que más probabilidades tiene de continuar con un movimiento alcista durante la semana viene siendo precisamente Bitcoin. No ha tenido suficiente volatilidad y se encuentra en una excelente área de soporte que antes fue resistencia bastante clave. Y mientras no pierda, como les digo, entre los 250, entre los 20.250 y los 20.000, es la que muy probablemente tenga mejor camino que el resto. Tal vez no sea la que suba con más fuerza, pero también va a ser la última en caer referente a los demás. Y bueno, eso sería todo, compañeros, por el día de hoy. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Y como les digo, en el primer comentario está cuáles son las herramientas que yo uso de análisis técnico que me ayudan a mí. Recuerden suscribirse al canal, como lo tengo aquí arribita, y también recuerden que si activan la campanita se van a enterar de los videos que estoy subiendo en el momento en el que lo está haciendo, de manera de que te mantengas al día con las noticias. Y de todas maneras con eso me ayudas bastante. Gracias por tu apoyo y espero que termines de tener una feliz sesión. Hasta luego.